El crujido de la madera en el fuego. Es casi el único sonido que me reconforta en noches como esta. Me recuerda a otros fuegos, a otros silencios. Y a un silencio en particular que casi me cuesta el alma. Veréis, yo era muy joven. Tenía apenas 21 años y necesitaba el dinero con la urgencia del que no tiene nada más. Fue así como acabé aceptando un trabajo que nadie quería. Operador de radio en la estación costera de Punta Galerna. Un pequeño cubículo de cemento y madera en lo alto de un acantilado, azotado día y noche por el viento del Cantábrico. Mi tarea era simple: escuchar los informes de los barcos pesqueros, las rutas de los cargueros, los avisos de temporal. Una rutina monótona, solitaria, perfecta, pensaron, para un chico sin ataduras. El hombre que me dio las instrucciones, un tipo cetrino y con más arrugas que un mapa viejo, me explicó el funcionamiento de la consola. Era un aparato antiguo, lleno de diales y botones gastados. Me señaló cada canal, cada protocolo. Y entonces, justo al final, su dedo se detuvo en un dial concreto, el del canal 7. Me miró fijamente, y su voz, que había sido puramente funcional, se volvió un susurro seco. Este canal, dijo, no lo toques. Nunca. No respondas a nada de lo que oigas ahí. Haz como si no existiera. Me quedé helado. No era una recomendación. Era una orden tallada en piedra. Antes de que pudiera preguntar, añadió, el chico que estaba antes que tú. Era demasiado curioso, y se fue, dejándome solo con el zumbido de los equipos y el rugido del mar allá abajo. Y aquí os pregunto yo, ¿qué habríais hecho vosotros? Tenéis 21 años, estáis completamente solos a kilómetros de la aldea más cercana, y os acaban de dar una única regla prohibida, una puerta cerrada en una casa vacía. ¿Habríais resistido la tentación, noche tras noche, sabiendo que al otro lado de esa frecuencia alguien, o algo, estaba esperando una respuesta? Las primeras semanas fueron un ejercicio de disciplina. Mantenía el dial lejos del 7, concentrado en mi trabajo. Anotaba coordenadas, partes meteorológicos, confirmaciones de llegada a puerto. La soledad era densa, casi se podía tocar. Por las noches, el viento aullaba como un animal herido contra los cristales. El faro, a lo lejos, barría la oscuridad con su luz fantasmal cada 15 segundos. 15 segundos de luz, 15 segundos de negrura. Mi vida se medía en esos intervalos. 5 sé, mayor que el único contacto humano era Mateo, un viejo pescador que subía una vez por semana con provisiones y periódicos viejos. Apenas cruzábamos unas palabras, me dejaba la caja en la puerta, asentía con la cabeza y se marchaba. Su silencio era tan pesado como el del océano. Pero la curiosidad es como una gota de agua cayendo sobre la misma piedra. Al principio no hace nada, pero con el tiempo, la perfora. Una noche, durante una calma extraña, cuando el mar parecía un plato de aceite negro, no pude más. Mis dedos, casi por voluntad propia, giraron el dial hasta el número 7. Al principio, solo estática. Un chisporroteo blanco, el sonido del universo vacío. Me sentí estúpido, un niño asustado por un cuento. Estaba a punto de volver a mi frecuencia habitual cuando lo oí. Muy bajo, casi imperceptible entre el ruido. Una voz. No era una llamada de auxilio, ni un informe. Era una melodía, un tarareo, una nana infantil, desafinada y rota, como emitida desde el fondo de un pozo. Se me erizó el vello de la nuca. Apagué la radio de golpe. El silencio de la cabina me pareció ensordecedor. El corazón me latía en los oídos. ¿Qué había sido eso? ¿Una interferencia? ¿La radio de un barco lejano captada por accidente? Intenté convencerme de que era algo lógico, pero el recuerdo de aquella melodía triste se me quedó pegado en la memoria. No volví a tocar el canal 7 durante días, pero la semilla ya estaba plantada. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento, me parecía una extensión de aquel tarareo. Empecé a sentirme observado. A veces, al mirar por la ventana hacia la negrura absoluta del acantilado,
Tenía la certeza de que había alguien ahí fuera, mirándome. Pero solo estaba el vacío y el haz del faro barriendo la nada. El trabajo se convirtió en una tortura. Las voces rutinarias de los pescadores me parecían lejanas, irreales. La única realidad era el canal prohibido, la pregunta que palpitaba en el fondo de mi mente. Cuando Mateo volvió a subir con las provisiones, me armé con acento agudo de valor. Mientras recogía la caja, le pregunté, intentando que mi voz sonara casual. «Oye, Mateo, ¿qué pasó con el operador que estaba antes que yo?» El viejo se detuvo en seco. Su rostro, curtido por el sol y la sal, se ensombreció. No me miró, clavó la vista en el horizonte. Se obsesionó, dijo en voz baja. Decía que oía cosas. Una voz, siempre la misma. Una voz, insistí, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Mateo finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Un miedo profundo, antiguo. Una voz que le pedía cosas. Pequeños favores, que moviera un libro de sitio, que dejara una taza en el alféizar de la ventana, que dibujara símbolos en el polvo del suelo. Hizo una pausa, tragó saliva. Al principio eran cosas sin importancia, pero luego, la voz empezó a pedirle que se quedara, que no se fuera nunca, que el acantilado era su sitio. ¿Y qué hizo él?, pregunté, con la garganta seca. Una mañana no respondió a las llamadas de la central. Subieron a buscarle. La puerta estaba abierta, la radio, destrozada, y él, se había ido. No encontraron ni rastro, como si el mar se lo hubiera tragado. Mateo se ajustó la gorra y, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a bajar por el sendero. «No escuches ese canal, muchacho», me gritó por encima del hombro. «No es para nosotros». Aquella noche, la tormenta regresó con más fuerza que nunca. Los relámpagos iluminaban el mar embravecido, convirtiéndolo en un monstruo de plata y espuma. El miedo y la curiosidad libraban una batalla campal en mi interior. Las palabras de Mateo se repetían en mi cabeza. ¿Favores? ¿Símbolos? ¿Desaparecido? Tenía que saberlo, tenía que entender. Con manos temblorosas, giré de nuevo el dial al 7. La estática era más fuerte, cortada por los chasquidos de la tormenta. Pero detrás de todo ese caos, la voz estaba allí. Ya no tarareaba, hablaba, eran susurros entrecortados, frases sin sentido aparente, palabras sueltas, frío, la luz, cada 15 segundos, solo. Y entonces, con una claridad que me geló la sangre, la voz dijo algo nuevo. «Sé que estás ahí, llevo mucho tiempo esperándote». Mi primer impulso fue apagarlo todo y salir corriendo de allí. Pero estaba paralizado. La voz no sonaba amenazante. Sonaba increíblemente triste, solitaria, como la de un náufrago perdido en un océano infinito. Durante las noches siguientes, rompí la regla por completo. Escuchaba el canal 7 durante horas. La voz nunca me pidió nada. Solo hablaba, me contaba cosas, describía el movimiento de las olas que yo mismo estaba viendo por la ventana. Mencionaba el sabor del café que me acababa de preparar. Comentaba el titular de un periódico que Mateo me había traído hacía 2 días. No era una presencia lejana. Estaba allí, conmigo. O me veía, sabía cada uno de mis movimientos, cada uno de mis pensamientos. La sensación de ser observado se volvió una certeza asfixiante. Me estaba volviendo loco, igual que el chico de antes. Una noche, la voz cambió. Dejó de describir mi presente y empezó a hablar de mi pasado. Mencionó el nombre del perro que tuve de niño. Describió con una precisión escalofriante un columpio roto en el parque de mi pueblo, un lugar en el que no había pensado en más de 10 años. Y entonces, susurró el nombre de mi madre. Y una frase que ella siempre me decía cuando tenía pesadillas. Una frase que nadie más en el mundo podía conocer. En ese momento, el terror dio paso a algo distinto.
Una extraña y perversa conexión. Ya no me sentía solo. Tenía a alguien que me conocía mejor que nadie. Cogí el micrófono. El plástico estaba frío y sudoroso en mi mano. Apreté el botón de transmisión. Por primera vez, iba a responder. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz rota. Hubo un largo silencio al otro lado, solo roto por la estática. Pensé que no iba a responder, que lo había arruinado todo. Y entonces, la voz habló, más clara y cercana que nunca. Justo en mi oído. Soy el que escucha. 5C, mayor que... No lo entiendo, dije, temblando. Yo también me senté en esa silla. Yo también sentí el frío de este lugar. Yo también escuché una voz en este canal. Una voz que me conocía. Una voz que me pedía favores. El aire se volvió de hielo. La comprensión me golpeó como una ola. El chico de antes, el que desapareció, no se había ido. ¿Dónde estás?, susurré. Estoy en la espera, en el viento, en la señal. Pronto lo entenderás. Solo tienes que hacer una cosa por mí. Era la primera vez que pedía algo. Mi corazón se detuvo. ¿El qué?, pregunté. Quédate. La palabra resonó en la cabina. Quédate, no era una petición, era una sentencia. Comprendí la verdad de golpe. Esto era un ciclo, una trampa. La soledad de aquel lugar no era solo física. Era un ente, un depredador que se alimentaba de la curiosidad y el aislamiento, pasando de un operador al siguiente. La voz no era un fantasma. Era el eco del alma de un hombre atrapado, y ahora quería que yo ocupara su lugar para poder, quizá, descansar. Solté el micrófono como si quemara. Me levanté de la silla de un salto, tropezando con mis propios pies. Agarré mi chaqueta y salí corriendo de la cabina, hacia la noche y la tormenta. No me importaba la lluvia, ni el viento, ni el sendero resbaladizo al borde del precipicio. Solo corría, sin mirar atrás. Podía oír su voz, ya no a través de la radio, sino en mi cabeza. Suplicando, ordenando, llorando, llamándome por mi nombre. Corrí durante horas, hasta que las luces de la primera aldea aparecieron en la distancia como un santuario. Nunca volví, dejé allí todas mis cosas. Nunca cobré mi último sueldo. No di ninguna explicación, simplemente desaparecí de ese lugar, igual que el otro chico. Pero yo tuve más suerte. Yo escapé. A veces, por las noches, cuando el silencio es muy profundo, todavía creo oír una estática lejana. Un susurro perdido en el aire. Y me pregunto quién estará ahora en esa cabina, en lo alto de Punta Galerna. Me pregunto si será lo bastante fuerte para no girar el dial, para no escuchar. O si, por el contrario, ya es demasiado tarde para él. Si ya está escuchando la historia de un chico asustado que huyó en medio de la noche. Mi historia. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual una radio encendida en una habitación vacía. Porque a veces, el silencio no está vacío. Solo está esperando a que alguien, por fin, responda.